En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque nos llamas en este momento, en este siglo XXI, para que a tus pies como discípulos aprendamos tu camino y así seamos los misioneros de tu buena nueva, de tu reinado para el mundo. Que lo que compartamos nos ayude a abrirnos más y más a tu palabra, a tu mensaje, y para que convertidos a tu amor, llevemos ese mismo amor tuyo en el Espíritu Santo a todos los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a continuar mirando esta comparación entre Evangelii Nuntiandi y Evangelii Gaudium. Hoy cerraremos ya este capítulo que ha abarcado 2 encuentros, porque la próxima semana, Dios primero, comenzaremos a mirar un poco ya el instrumentum laboris para la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, que esta mañana se nos ha enviado. El obispo lo recibió y nos lo envió de inmediato, y de ahí lo enviamos al clero. Entonces ya tenemos el instrumentum laboris, que son 225 páginas de toda la escucha recibida de América Latina y el Caribe. Entonces ya el próximo viernes, Dios primero, comenzaremos a trabajar, a ver cómo entramos en ese instrumentum laboris, ese instrumento para trabajar el tema propio de la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Un punto que vamos a ver hoy en esta comparación entre Evangelii Nuntiandi y Evangelii Gaudium es el amor de Dios Padre planificado en el misterio pascual del Dios Hijo. Y es que en Evangelii Nuntiandi y en Evangelii Gaudium ambas nos muestran a un Dios cercano, un Dios misericordioso que se hace visible en la ternura de un humilde hombre de Nazaret. Y ya esto es un fenómeno interesante. Recordemos que previo al concilio, antes del concilio, incluso después del concilio, la herencia que nosotros miramos y vivimos fue la del Dios castigador. Básicamente, ese era el Dios que se anunciaba en las catequesis, en las casas. No hagas esto, que Dios te va a castigar. Todo estaba sometido al castigo de Dios. Sin embargo, ya Evangelii Nuntiandi, imagínense, Pablo VI va a decir y va a concordar ahora con Evangelii Gaudium en la presentación de un Dios cercano y misericordioso, que se hace visible en la humildad, en la ternura del hombre de Nazaret. Sin embargo, esta afirmación todavía es parcial y aún constituye una síntesis limitada. Necesita, en efecto, de una segunda respuesta que corone el amor de Dios latente en su cercanía con la vida de la humanidad. Es decir, ya Evangelii Gaudium, ya Evangelii Nuntiandi miran, descubren a ese Dios cercano, misericordioso, compasivo, tierno. Pero hay que mirar más allá todavía. Hay que mirar la profundidad. Descubrimos así la plenitud del amor del Hijo en la cruz y el sepulcro vacío. Es decir, que la cruz, que era el instrumento de un castigo terrorífico, de un castigo que nadie deseaba ni para el mayor enemigo, por lo vergonzoso que era un castigo en que el que era castigado iba desnudo como un animal. Ese hecho que era terrible es transformado por el Hijo en la cruz en un acto de amor. Y lo mismo el sepulcro vacío. En otras palabras,
muerte y resurrección nos ofrecen el horizonte definitivo de la misión salvadora del Dios hecho hombre y las claves del mensaje evangelizador. Así lo expresaba el Papa Montini. La evangelización debe contener siempre como base, centro y a la vez punto culminante de su dinamismo una clara proclamación de que Jesucristo y que en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres. Es decir, a todos, a todas. Evangelii Nuntiandi 27. Es decir, la oferta de la salvación es para todos los seres humanos, sin excepción. Sin excepción. Y en la misma sintonía, el Papa Bergoglio sostenía que el anuncio fundamental se encuentra en el amor personal de Dios, que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo, ofreciendo su salvación y su amistad. Evangelii Gaudium 128. Es decir, que lo esencial no es el temor, lo esencial no es el miedo, lo esencial en nuestra fe es el anuncio seguro, convencido del amor eterno de Dios para con nosotros. Así, el mensaje evangelizador es un mensaje de vida, no es un mensaje de muerte. ¿Qué significa eso? Si es mensaje de vida, es porque es de amor. El amor es vida. El desamor es muerte. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Entonces, el mensaje evangelizador es un mensaje de vida porque es un mensaje de amor, en donde toda la vida de Jesús, su forma de tratar a las personas, a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la propia vida. Evangelii Gaudium 265. Yo escuchaba a un experto en filología griega en el día de ayer, un experto también en los evangelios y el Nuevo Testamento, que se autoconsidera agnóstico. Es decir, él ha estudiado los evangelios, el Nuevo Testamento, por pasión. Él no es de ninguna religión. Él no se considera religión de ninguna religión. Pero él decía algo fenomenal. Decía, hay gente que niega la existencia del Jesús humano, que no existió. Y dice, un historiador serio, científico, no puede negar la historicidad de Jesús hombre, que nació, vivió y murió en Israel, en Jerusalén. Y dice, y también no puede negarse el seguimiento de gente a este hombre. Y él decía algo, porque lo que me admira a mí, porque él dice que él ha pasado más de 50 años dedicando su vida al estudio de Jesús, de los evangelios, del Nuevo Testamento. Dice que seguir estudiando y haber estado 50 años no ha sido jamás un desperdicio, porque siempre le ha mirado la coherencia y la generosidad cotidiana y sencilla de Jesús, que es lo que dice Evangelii Gaudium 265. De esta manera, la vida plena del resucitado toca y convierte la vida de cada hombre,
desde sus luces y necesidades concretas. Evangelii Nuntiandi 29, Evangelii Gaudium 95. Es decir, que el resucitado es la luz, es la segura verdad que nos dice que el futuro está asegurado, que la vida del amor es verdadera, que el amor Dios y el amor de Dios es real. Y desde esa luz del resucitado se nos invita a vivir en este mundo, en este momento, ya la resurrección, a pesar de los problemas, de las oscuridades que podamos atravesar. Y que esta vida resucitada, que está mirando al resucitado sin dejar de ver la vida en este momento, nos lleva a vivir una vida resucitada, que significa una vida en el amor. Esto convierte la vida, de tal manera que convierte el corazón y el destino. En esta óptica, el Dios de Jesucristo es el Dios viviente, el que da la vida y que indica la senda de la vida plena. Hay un libro de un gran autor que se llama Skillebeck. Skillebeck escribió un libro que se llama La historia de un viviente. La historia de un viviente es un libro maravilloso, es muy grandote, pero es interesantísimo leer ese libro, La historia de un viviente. Jesús, la historia de un viviente. ¿Por qué? Porque Él es el viviente, el que da la vida, el que indica la senda de la vida verdadera. Es decir, nosotros podemos fácilmente creer que la senda de la vida está marcada por el mundo. Y esta senda marcada por el mundo se ha introducido incluso en las comunidades cristianas, en la misma iglesia, porque esa senda que el mundo ofrece es el poder, el logro, lo primero, etcétera. El renombre, los títulos. Pero la senda que Jesús ofrece, que es la verdadera, es la que da la vida plena. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Dice el Papa Bergoglio en Evangelii Gaudium 266. ¿Sí? Vinculando entonces este horizonte con el eje anterior, podemos afirmar que la cercanía cotidiana del Nazareno tiene por meta llegar a la totalidad del amor. Mensaje radical que San Pablo comunicaba a los Gálatas. El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Es decir, un cristiano ha de llegar a tal luminosidad, a tal experiencia con la luz, recuerdo que la luz es luz conocimiento de Dios, que pueda decir con Pablo, el Hijo de Dios me amó, me ama y se entregó por mí. Estar seguro de esto. Yo varias veces les he dicho y he repetido que uno de mis formadores, el que nos dictó todas las materias de moral, de teología moral, nos decía, no se ordenen sacerdotes, no lo permitan hasta que ustedes no crean de verdad que son salvados y amados por Dios, amados y salvados en Cristo. Si ustedes no creen eso, no se ordenen. Cuando ustedes crean que son amados y salvados en Cristo, ustedes serán anunciadores de la gracia divina. Serán anunciadores de la ternura de Dios, de la gratuidad del amor. Y eso es verdad, es verdad. Necesitamos convencernos que Dios me amó y me ama y se entregó por mí y así a todos. De esta manera, la identidad de este Dios amoroso conlleva a una segunda expresión fundamental.
si Dios en Cristo me ama, me amó y me ama y se entregó por mí, la segunda aseveración es entregar mi vida por todos. ¿Por qué razón? Cuando yo experimento el amor de verdad, lo quiero gritar a los cuatro vientos. Cuando experimente de verdad ser amado por Dios y salvado por Dios en Cristo, entonces voy a querer gritarlo a los cuatro vientos, entregando la propia vida por los demás. Entonces, en este sentido, entramos en el otro punto. Padre e hijo, un amor actualizado en el Dios Espíritu Santo. En este momento, así de la reflexión en que estamos nosotros, previo a una primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, hay que destacar un aspecto clave de la teología trinitaria presentada tanto por Evangelii Nuntiandi como por Evangelii Gaudium: la actualización del amor padre-hijo. En este sentido, se puede decir que descubrimos de este amor es que esto implica un proceso que se origina en un encuentro personal entre Dios y el ser humano. No obstante, este proceso exige renovación a lo largo de la vida de la persona. Pero aquí entramos en un detalle. Durante mucho tiempo se ha creído que ese encuentro de Dios con el ser humano era un encuentro de algunos. Es decir, que Dios a algunas personas le daba la gracia de escuchar su voz. Y generalmente los identificábamos con los santos o las santas, aquellos que Dios se les comunicó. Y no pocas personas han dicho: ojalá Dios me hablara como le habló a Moisés, o le habló a Jacob, o le habló a Abraham, o le habló a Pablo, porque así lo entendimos. Sin embargo, el Dios verdadero siempre está hablando a todos y a todas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene esa voz suave, melodiosa, tierna, compasiva, llamada amor. Sin embargo, aunque todos los días y a cada instante nos habla del amor, hasta en la hoja seca que cae del árbol, la voz del mundo es más estridente y pareciera anular la voz del Espíritu. Y máxime que estamos cegados por el mundo, en que estamos mirando al mundo, en que estamos siguiendo la vida, pero del lado del ego. Es decir, creyendo en las promesas del mundo. Cuando hagamos silencio, entonces escucharemos la voz silenciosa y tenue, pero amorosa del Espíritu Santo. Y fíjense que varias veces lo he dicho, es como la experiencia de estar a la orilla de un arroyo y de pronto por el arroyo pasan corriendo unos niños y el agua queda sucia. Esos niños corriendo que ensucian el agua son nuestros pensamientos que están anclados al mundo. Pensamientos que nos llevan al pasado. Juzgar, condenar, culpar, culparnos, o pensamiento de futuro, angustia, que vendrá, miedo, expectativas. Entonces, esos pensamientos, esa gama de pensamiento, ¿qué pasará con la vacuna? ¿Qué pasará con la enfermedad? No sé cuánto. Esos pensamientos enturbian nuestra mente, que es el arroyo. Mientras que si hacemos silencio, dejamos que todo se siente, veremos la cristalina agua y su fluir por el arroyo. Asimismo, cuando hagamos silencio y dejemos de escuchar al mundo que nos manda siempre al pasado o al futuro, entonces veremos el lado luminoso de la mente,
Ahí descubriremos lo que se llama la visión crística, que se hablaba en la iglesia de Oriente, ¿ve? La visión de Cristo, que es la visión desde el Espíritu Santo. Y ahí escuchamos la voz de Dios que cada día nos está hablando y a cada instante nos está hablando. Este aspecto aparece expresamente acentuado en los dos documentos que hemos mirado y que estamos mirando, tanto Evangelii Nuntiandi como Evangelii Gaudium. Ambos pontífices valoran explícitamente el agente que vivifica y renueva la imagen del Padre manifestada en el amor del Hijo. Es decir, el mismo es el Paráclito, el Espíritu Santo. Ese amor del Padre manifestado en el Hijo es el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo no es un rayo, ni es una corriente eléctrica. No, el Espíritu Santo es Dios mismo. Él infunde la fuerza para anunciar la novedad de este amor, porque Él mismo es el amor que se anuncia y Él mismo es el amor que anuncia. Es decir, si hacemos silencio, nos damos cuenta que un ser más profundo es amor. Amor que está en el mismo espíritu, en el espíritu de Jesús. Por lo tanto, el espíritu de cada uno de nosotros con el espíritu de Jesús es uno solo. Y en el Espíritu Santo, en Dios es uno solo. Por eso, el anunciador del mensaje es lo mismo que anuncia. Es por esa razón que el cristiano, los cristianos, paulatinamente descubrimos que nosotros somos la misión. Nosotros no llevamos una misión. Nosotros somos la misma misión de Dios. Porque al ser amor como Él, al ser espíritu que se ha extendido en Él mismo, somos los que permitimos, nos abrimos a la misma acción del Espíritu de Dios. Y eso que anunciamos es el mismo que anuncia. Él infunde la fuerza para anunciar esta novedad de amor, como dice Evangelii Gaudium 259. Además, permite discernir los signos de los tiempos, es decir, los signos de Dios en la historia, que la evangelización descubre y valoriza en el interior de esta historia que estamos viviendo con todos los avatares. Si aprendemos a verla desde el Espíritu Santo, desde los ojos de Cristo, entonces veremos que todo es perfecto. Todo es perfecto. Todo lo que está sucediendo es perfecto. Pero ¿cómo va a ser perfecto que haya un ladrón, ¿qué sabemos nosotros si es bueno o malo? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Ven? No sabemos nada, creemos saberlo. Pero ¿qué sabemos nosotros? La historia, por eso cuando una persona ama al Señor, todas las cosas que suceden en la historia y en su vida le vienen a bien. Es decir, descubre que le viene a bien. El Papa decía que hay que celebrar al Dios de la vida, que hay una alegría en evangelizar. Hay una alegría en evangelizar. Y esa alegría en el evangelizar es celebrar al Dios de la vida. No es la enseñanza de una serie de normas y de dogmas. Eso no es lo primero. Sí es necesario el dogma, claro. Sí son necesarias las normas, claro. Pero como dice el mismo Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, lo primero no es la normatividad moral. Lo primero que se anuncia no es una norma disciplinaria. Lo primero que se anuncia
es a un Dios que ha querido automanifestarse como Dios amor, como Dios amor. Y esto es fundamental. De esta manera, el mensaje magisterial es claro. No habrá nunca evangelización sin la acción del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el amor de Dios. Habría que leerlo así. No habría nunca evangelización sin la acción del amor de Dios, porque Dios es amor. Él es quien hoy, igual que en los comienzos de la iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él y poner así en los labios las palabras que por sí solo no podría hallar. Él es el agente principal de la evangelización. Dice el Papa Montini en Evangelio Nuntiandi 75. Es decir, que el evangelizador de hoy y el de ayer es aquel que se abre a su propio ser. Ya no actúa desde el ego, donde quiero ver cuántos vinieron más, qué contento, vinieron un poquito, qué triste, sino que se deja conducir por el amor, el Espíritu Santo, el amor de Dios. De esa manera, lo que va a salir de él será amor mismo. Teniendo presente estas consideraciones, tanto de el Papa Montini como el Papa Bergoglio, se descubre la tercera persona de la Trinidad como la fuerza que alienta al discípulo misionero a seguir comunicando la experiencia del encuentro personal y transformador que ha vivido con el Dios del amor y la cercanía. Es decir, la experiencia con el Espíritu Santo es experiencia con la Trinidad. Es experiencia con Dios mismo. Es experiencia del amor que transforma toda la vida, que nos cambia la vida. Y por eso que el encuentro con Jesucristo no es buscar cambiar a los otros, es abrirme yo para que el Espíritu haga lo que tiene que hacer en mí. Ni siquiera tengo que estar pensando que esto es lo que debo cambiar y tengo que cambiar esto. ¿Qué sé yo? Lo que tengo que hacer es abrirme y decir, Señor, yo no sé. Tú actúa en mí. Tú haz lo que tienes que hacer en mí para que mi vida lleve a cabo el camino que debe llevar tal como ha sido programado para mí en ti. ¿Sí? Además, es importante reconocer el Espíritu Santo que actúa como luz que nos permite reconocer el rostro del Hijo presente en la historia. En este sentido, nos enseña a mirar con los ojos de Cristo. Repito lo que dice la Iglesia Oriental, la mirada crística, los ojos de Cristo, a vivir la vida como la vivió Cristo. Eso no significa que tengo que irme al desierto, ponerme turbante y chancletas. No, no. Vivir la vida que dio Cristo, vivir sus mismos sentimientos, los mismos sentimientos y pensamientos de Cristo hasta que reproduzcamos su imagen. En definitiva, el Espíritu Santo nos permite descubrir el rostro del Padre presente en el Hijo y actualizado en las búsquedas del discípulo misionero, tanto en los hombres, en las mujeres, en todos los tiempos y en los lugares. Es decir, nos permite el Espíritu Santo ver y acoger al Cristo que viene en cada persona y en cada acontecimiento para recibirlo por la fe y así por el amor a ese Cristo que viene,
dar testimonio de la fe en el Evangelio. Es lo que dice el prefacio cuarto de Adviento. Dentro de este panorama, la donación, la entrega de quienes siguen el camino del resucitado en medio de las actividades y preocupaciones de la vida, de cada día, como dice Nuevo Milenio Adveniente 17, es obra del Espíritu Santo. Es decir, una cosa es donarse en una comunidad, en la iglesia, desde la perspectiva del mundo, desde la perspectiva del ego. Entonces uno vivirá cansado, agobiado, protestando, juzgando a los demás, condenando, culpando. Mientras que si mi actuar es porque me he encontrado personalmente con Jesús y me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo, entonces, aún en medio de las ocupaciones y preocupaciones del día y de la vida, voy a llevar una vida que está equilibrada en el amor, porque es una vida consciente de la presencia mía en él y de él en mí. Esta presencia, esta conciencia nos lleva a vivir en el amor. Y por tanto, todo lo que haga, lo haré desde el amor. Y no esperaré nada. Ni aplausos, ni no aplausos. Nada. Porque el que ama de verdad no espera nada. Absolutamente nada. Porque el mismo amor es su llenura. Así mismo Francisco entonces va a decir, ¿cuántos cristianos dan la vida por amor? Fíjense, ayudan a tanta gente a curarse o a morir en paz en precarios hospitales, o acompañan personas esclavizadas por diversas adicciones en los lugares más pobres de la tierra, o se desgastan en la educación de niños y jóvenes, o cuidan a ancianos abandonados por todos, o tratan de comunicar valores en ambientes hostiles, o se entregan de muchas otras maneras que muestran ese inmenso amor a la humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre. Evangelii Gaudium 76. Miren qué hermoso. ¿Cuánta gente está dando la vida? Y aquí lo que marca es, yo soy profesor, maestro, ingeniero, sacerdote, diácono, obispo, laboratorista, qué sé yo, médico. ¿Qué es lo que define, cuál es la diferencia? El amor con que hago lo que hago. No importa lo grande que se haga, eso es irrelevante. Lo grande o lo pequeño, eso es solo ilusión. Lo interesante es que en lo pequeño y en lo grande, como sea, hacerlo desde y en el amor. Cuando se hace desde y en el amor, entonces estamos curando a la gente. Porque nosotros cuando leemos el Evangelio, dice que curen a los enfermos, nosotros pensamos que solamente es el curar biológico. No, no, es que la primera curación es que la gente tenga paz. Que la gente experimente la paz, y no cualquier paz, no la del mundo, la ausencia de guerra, la ausencia de problemas, sino la paz de Dios, que es ese estado interior del agua cristalina de la mente, ese lado luminoso de la mente. Entonces, descubrir esto que decía el Papa, que no nos roben la paz, que no nos roben la esperanza. Así, desde ambas valoraciones, tanto lo que dice Evangelii Nuntiandi como lo que dice Evangelii Gaudium, se nos invita a descubrir la vida del discípulo misionero, que es una vida de constante encuentro personal con el Padre, que se renueva constantemente en la experiencia con el Hijo, en el Espíritu Santo, en la vida de los hermanos y hermanas y en los acontecimientos de cada día.
habiendo realizado así este desarrollo que hemos hecho con ustedes, podemos ir sintetizando ya una posible imagen del Dios uno y trino ofrecida tanto en Evangelii Nuntiandi como en Evangelii Gaudium. Es decir, se trata del Dios cuyo amor buscó, llegó a todos y alcanzó su plenitud en todos a través del misterio pascual. De aquí entonces, ¿por qué razón? No es que son muchos llamados y pocos los escogidos, sino lo que Dios ha dicho realmente y que Jesús dijo, pero que después no se entendió bien, es todos somos llamados, pero no todos respondemos a la misma vez. No todos respondemos a la primera vez. Cada uno responde en la medida en que abre su corazón a ese Espíritu Santo. Por eso el mismo amor quiere actualizarse y renovarse en cada circunstancia de la historia mediante la acción del Espíritu Santo, del Espíritu del amor, que permite descubrir nuevamente la riqueza del verdadero amor que está presente en la vida de todos los seres humanos. En la vida de todos los seres humanos. Es decir, el Espíritu Santo actúa siempre en la cercanía, en la vida misma, en todos los discípulos misioneros. Así, la donación de quienes seguimos el camino del resucitado es una donación siempre, siempre como la de Cristo. Es la donación amorosa por los demás. Por los demás. Por eso Evangelii Nuntiandi y Evangelii Gaudium nos muestran la imagen de la iglesia que ellos destacan y a lo cual tenemos que ir mirando ya. Es decir, podríamos decir que en Evangelii Gaudium y Evangelii Nuntiandi se nos muestra a un Dios trinitario cuya imagen, mire lo que estoy diciendo, desde el lenguaje humano comparativo, que no alcanza lo trascendente, sino que es comparativo, que Dios es puro amor, que es el amor del Padre expresado en el Hijo, es decir, continuado por el Espíritu Santo, y que nos empuja, nos acompaña, nos traspasa, nos inunda y en quien vivimos. Y por eso llegamos a la misma síntesis de Juan, primera de Juan 4:8. Dios es amor. Pero un amor más allá incluso de todo nuestro entendimiento. Ahora bien, ¿qué imagen de la iglesia nos da Evangelii Nuntiandi y Evangelii Gaudium? Entonces, vamos a mirar un poco qué nos dice de este hecho. Dice, afirmaba ya el Papa Montini, si Pablo VI, que la iglesia evangelizadora comienza por evangelizarse a sí misma. Esta frase es la que retomó Aparecida cuando enfatiza que los primeros que tenemos que convertirnos somos los obispos, los presbíteros y los diáconos. Y junto con nosotros los catequistas, todos los que están en formación, dando formación. ¿Por qué? Porque la iglesia debe comenzar por sí misma. Y ella misma abarca todo, claro, pero comienza por los servidores, los que vamos a anunciar la noticia de Cristo. Entonces, esta iglesia, comunidad de creyentes, es decir, todos y todas, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor. Por eso es que continuamente debe recordarse este mandamiento.
Porque la comunidad tiene que continuamente recordar quién es y para qué existe. Que nació del amor para amar, que es amada para amar. Pueblo de Dios inmerso en el mundo, con mucha frecuencia tentado por los ídolos de este mundo. Ella necesita saber proclamar las maravillas de Dios que le han convertido al Señor y ser nuevamente convocada y reunida por Él. En una palabra, esto quiere decir que la iglesia siempre tiene la necesidad de ser evangelizada si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar fielmente el evangelio. El Concilio Vaticano II ha recordado, y el Sínodo de 1974 ha vuelto a tocar insistentemente este tema de la iglesia, que se evangeliza a sí misma a través de una conversión y una renovación constante para evangelizar al mundo de manera creíble. Si la iglesia no vive como amor, como un foco potente de irradiación del amor de Dios, como dice Aparecida, entonces no podrá evangelizar al mundo de manera creíble, porque estará enseñando una cosa y viviendo otra, enseñando a amar, pero viviendo el armarse unos contra los otros. Evangelii Nuntiandi 15. Entonces, junto a esto, fíjense, descubrir cómo esta iglesia necesita continuamente estar convirtiéndose. Una iglesia creyente en el mundo, una iglesia que continuamente vaya mostrando a su Señor como camino, verdad y vida, de Juan 14:6. Una iglesia, fíjense, que en su mismo ser como esposa de Cristo muestre en su amor a Cristo, fíjense, el amor a sí misma como cuerpo. Es decir, la iglesia como cuerpo, al amar la cabeza que es su esposo, también tiene que amarse a sí misma. Esto indica que cada creyente está llamado a amarse en los demás, a amarse en el otro. Cuando me amo en el otro, estoy amándome como cuerpo de Cristo. Cuando me odio en el otro, me estoy odiando como cuerpo de Cristo. ¿De por qué? Una iglesia creyente en el mundo, es decir, una iglesia que puede creer que el mundo es capaz de ver en ella, cuando está convirtiéndose continuamente al amor, ver los signos de Jesús. Cada cristiano y toda comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide. Pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del evangelio. Evangelii Gaudium 20. ¿Sí? Entonces, miremos que esto es fundamental. Una iglesia que se sabe llamada a ir discipularmente y misioneramente al mundo. Si la iglesia, nosotros, no aprendemos a ser discípulos de Cristo, es decir, ir detrás de Él, no decirle a Cristo lo que Él tiene que hacer. Muchas veces tomamos la posición de Pedro. Señor, lo que te conviene es que haga esto, lo que conviene es que haga aquello. Y Jesús no vuelve a decir, detrás de mí, Satanás. Porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Tú estás buscando tu propio interés siempre. No hacer la voluntad del Padre. Entonces hay que siempre volver a hacernos detrás de Jesús. Es decir, a volver al discipulado.
aprender del maestro para entonces tener el mismo horizonte del maestro, la misma mirada del maestro, y de esta manera llevar a la humanidad a un encuentro verdadero con Jesús. Porque así como yo he estado o como estemos en comunidad a los pies del maestro, detrás del maestro, podremos decir a los demás cómo se vive detrás del maestro, cómo se aprende al ser discípulos misioneros, para luego entonces ir a llevar el mensaje de salvación al mundo. Entonces, con esto cerramos esta parte de la comparación entre Evangelii Nuntiandi y Evangelii Gaudium, que nos presenta una visión de Dios como amor, vuelto ternura, misericordia, compasión, mirado en el Hijo y a la vez mirado en cada persona y en cada acontecimiento. Y una iglesia que está llamada a ser evangelizada ad intra para poder evangelizar ad extra, por así decirlo. Una iglesia llamada a convertirnos continuamente a los pies y detrás del maestro para aprender a ver como el maestro. Y así entonces ser sacramento verdadero de Cristo. Es decir, que al vernos a nosotros como iglesia, a todos y a todas, vean al mismo Cristo. ¿En qué? Ah, que no vamos a caer más y no vamos a... No. En el amor y la compasión. Santa Teresa decía de Jesús, en toda comunidad habrá múltiples pecados, múltiples caídas. La gente se va a sesgar del amor siempre, porque la gente se confunde, porque la gente queda mirando el mundo y los ídolos lo atraen. Sí, eso pasará siempre. Pero lo que no puede faltar en una comunidad cristiana es el amor y el perdón, decía ella. El amor para mirar con los ojos de Cristo y el perdón para tender la mano al caído y sanarlo y decirle, ya pasó, ya eso pasó, nada ocurrió. Dios te ama, vuelve a comenzar. ¿Alguien te ha condenado? No, tampoco yo te condeno. Pero no lo vuelvas a hacer para que no sufras, para que no caigas en la oscuridad. Ese es el camino que hemos de hacer como iglesia. Y entonces ahora abrimos a la participación, a ver quién quiera participar en este momento, ya sea preguntando, ya sea de pronto diciendo alguna inquietud, alguna cuestión que no esté clara, etcétera. Buenas noches, padre, hermanos. Solamente quería mencionar algo que usted mencionó casi al inicio, en las primeras partes, de cómo ejercitar esta parte de guardar silencio para dejar, para escuchar al Señor. Pienso que en las situaciones que uno tiene, o sea, en esos momentos en los que tenemos problemas, a lo que le llamamos problemas, es el momento de ejercitar y aprender a abandonarnos en el Señor o a esperar, pues, en el silencio, su voz y escuchar para poder saber cómo manejar X o Y situación. Ya que de repente, en teoría, uno puede decir, sí, es mejor guardar, bueno, silencio y no agobiarse tanto, pero cuando llega la situación es el momento, pues, de ejercitar esa parte. Y pues que es como ganancia porque ya luego cuando tengas otra ya irás pues perfeccionando, pienso yo, esa parte. Eso era lo que quería mencionar. Muy bien, gracias, Anet. Mira que un día un estudiante le dice al maestro, maestro, es que tengo muchos problemas con mis compañeros. El maestro le dijo, silencio y meditación. A los días dice, es que tengo problemas porque siento que como que la gula me está atrayendo. Meditación y silencio. A los días, mire, lo que pasa es que el tema de estudio, eso me molesta, no me gusta leer. Silencio y meditación.
No es que se me Y luego dice, distorsione bueno, la situación. bueno, Espera es un que momento, por favor. siempre usted me responde con lo mismo. No tiene otra cosa que decirme. Se quedó mirando y dice, meditación y silencio. Es que nosotros en este mundo occidental no hemos aprendido el camino oriental. En Oriente, la vida creyente se vive hacia adentro. En Occidente se me ha complicado esto. Se suele vivir hacia afuera. Es decir, en Occidente pretendemos buscar afuera la espiritualidad. En esto, en aquello, en lo otro, en este paso, en lo otro. El camino siempre será hacia adentro. Hacia adentro. Por eso Jesús decía, anda, métete a tu cuarto y en el silencio, ahí tu padre te escucha. Por eso, porque es hacia adentro. Jesús era oriental. Jesús no era occidental, era oriental. Por eso lleva largos momentos, incluso la noche, en oración en el cerro o en el monte. Es eso. Es la necesidad de hacer silencio para que el riachuelo que está enlodado por los niños que corren para allá y para acá, como los pensamientos son como niños que corren para allá y para acá, entonces se aquiete y vea el lado cristalino de mi mente, el lado de la paz. Y ese lado cristalino de la mente es lo que me permite vivir este momento y ver a las personas en este momento sin estar mirándolas en el pasado. Ah, sí que esta persona, sí, pero hace tiempo. Sí, pero hizo esto. Bien, ver a cada persona en su pureza en este momento, lo que se llama el instante santo. El instante santo es este momento en el que veo al otro en su plena santidad porque ya no le juzgo, porque veo al Hijo de Dios que hay en él, que nada ha cambiado porque sigue siendo tal como Dios lo ha creado. Sigue siendo espíritu, un solo espíritu con Jesús y un solo espíritu con el Padre. Bien, ¿alguien más? Buenas noches, padres. Buenas noches, hermanos. Esto de lo que usted habló de que Jesucristo, el milagro más grande que él hace es como sanar el interior de uno, ¿verdad? Mi interior. Y me recordaba de este pasaje de la Biblia, yo creo, de un evangelio de Lucas, creo que es, que donde unos amigos llevan a un paralítico para que lo sane. Y entonces el Señor le dice, ¿quieres ser sanado? Le pregunta. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Porque yo veo, digamos, trayendo esta palabra a mí, de que la atrofia o la parálisis la llevo adentro. Porque, bueno, no basta con querer hacer las cosas, sino poder amar. Y hasta ahí es a donde tengo que dejar que el Señor actúe. Donde no exista, o sea, no que no exista, sino que como que obedezca más al Señor y que disminuya o que me apague yo, que apague mi ego para poder amar como es y para poder amar a los que yo pienso que no se merecen amar. Había un video que mandaron ahí, yo creo que fue en uno de estos grupos de la iglesia, del valor de la gracia, que la gracia es amar a quien uno piensa de que no se lo merece. Y es lo que el Señor ha hecho conmigo. De mi rebeldía, a pesar de mi rebeldía y todo, yo pienso que, bueno, que yo, entender de que yo soy su reina, eso me ha costado, de que yo soy su hija. Y bueno, nada más eso, abandonarme en el Señor, perseverar y hacer silencio, porque hay veces que tanto hablar me confunde y también confundo, y no dejo que el Señor, no me permito escucharlo.
Y bueno, y una vez que ya el Señor me haya ayudado en esto, me haya liberado en mi atrofia que tengo de poder amar, es a donde yo voy a salir, a llevar ese mensaje coherente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches a todos y a todas. Yo creo que nada más hay un varón, ¿verdad? Bueno, padre, para participar, yo pienso que también como usted relata, ¿verdad? En el momento de que, ¿qué esperamos nosotros? Muchas veces esa pregunta es como a veces muy cuestionante si realmente la meditamos, porque cuando estamos en los procesos eh, muy humanamente queremos que los demás hagan lo que nosotros estamos como sintiendo, ¿verdad? O que actúen según la misma fe como nosotros lo queramos, pero no sabemos cómo ha sido el encuentro de esa persona con Dios y va a depender de eso. Y yo creo que por eso es muy importante que los mismos documentos de la iglesia nos exigen mucho, ¿verdad? Es más a los que estamos más comprometidos dentro de los procesos de la iglesia que aquellos que no lo están. Y yo creo que cada quien camina a su ritmo y Dios va tocando los corazones de cada uno dependiendo, ¿verdad? De ese llamado y de ese encuentro que haya tenido. Y que mi caminar no sea el mismo que el de las demás y que ahora por pandemia digamos que el que no va a misa pues porque tiene miedo y no confía en Dios. Yo creo que bueno, cada quien tiene su proceso y yo creo que es solamente esperar y dejar que el Espíritu vaya actuando en cada uno y bueno, no desmayar y seguir cada proyecto que se plantea nuestra iglesia y que nos planteamos también nosotros como vida de fe internamente para poder siempre estar de pie. Entonces yo creo que ese es el llamado y yo creo que las lecturas y Dios es un Dios tan bueno y tan amoroso que Él siempre está con sus brazos abiertos esperándonos, ¿verdad? Y está allí animándonos siempre. Así que eso pues para compartirles aquí un poco en la tarde de Muy hoy. bien. Gracias. Eso me recuerda que dice que una vez entró un hombre con una ametralladora a un templo que estaba lleno de gente, hizo unos disparos al aire y todo el mundo quedó sentado y agarrando. Dice, bueno, pónganse de pie los que creen en Dios y defienden a Dios. Y se pararon 4 o 5 y dice, Padre, estos son los creyentes, los más sacros de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que el creer, pues el creer no se puede definir así por así. La única manera de mostrar el creer es en la vida del amor. Usted puede ir o no ir. Usted puede estar o no estar. Pero usted puede estar y no amar y no estar y amar. O viceversa siempre. Lo que define la fe es cuánto vivo los mismos sentimientos de Cristo. Ahí está todo. Y si ir a la iglesia, a la comunidad, es encontrarme con Cristo, palabra, Cristo, comunidad y Cristo, Eucaristía, y yo tengo los mismos sentimientos de Cristo, ir a la comunidad es encontrarme con el Padre, el Hijo, el Espíritu, María, los santos, todos ahí mismo, iglesia terrestre, iglesia celeste. Entonces, ¿qué me puede detener para ir al encuentro con Dios? ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Y lo dice la palabra, la enfermedad, la espada, ni los ángeles, ni los demonios, nada me puede apartar del amor de Dios. Entonces es cuestión de hacer caminos claros, de ir haciendo caminos, cada uno hará su camino en la medida en que nos abramos al Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a terminar con una oración, a ver quién hace la oración final. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas cada viernes, cada semana,
y cada día de escuchar tu palabra y compartir la palabra con tantos hermanos que están con tanta avidez de conocerte cada día más y de anunciarte desde el amor, para que podamos crecer nosotros con plena confianza y amor hacia los hermanos también. Gracias, Señor. En nombre del Amén. Padre,